Bueno, estamos hablando acerca de conectar nuestra vida a la influencia de la palabra de Dios. Y bueno, en estos últimos tiempos estamos hablando acerca de estar establecidos y prósperos. Yo creo que en este tiempo que estamos, especialmente en este tiempo que estamos viviendo, es necesario entender de que tenemos que vivir establecidos y prósperos en lo que la palabra de Dios nos dice. Nuestra creencia tiene que estar basada dentro de lo que Dios nos está diciendo. Y si Dios no nos está hablando en el sentido personal, vamos a tener que empezar a leer la palabra de Dios un poco más y más y más y más para entender de que el Señor nos está hablando en este tiempo, un tiempo específico, creo yo, un tiempo donde nosotros como pueblo de Dios tenemos que caminar en los principios establecidos, en los principios prósperos que el Padre ya nos ha dado. Pero bueno, antes de empezar a predicar, yo quiero que diga conmigo, mi presente y mi futuro ya fueron diseñados por Dios. Y ahora solamente me queda a mí, le queda a usted vivirlos. Por eso es importante lo que yo le decía, estar establecido en los principios de la palabra de Dios, estar establecidos en lo que es relevante. A veces estamos mirando noticias, estamos mirando todo lo que está pasando en el mundo y nos perdemos los momentos únicos que es escuchar la palabra de Dios. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios. Bueno, Hebreos capítulo 6, verso 1, ya lo hemos visto un montón de veces, así que, pero en esta noche lo vamos a recordar, yo se lo voy a leer de la Biblia. Dice allí en Hebreos capítulo 1, espérenme un segundo, ya se lo voy a mostrar. Se lo voy a leer ahora de la Biblia de las Américas. Dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca del ungido del Señor Jesús, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y las obras muertas de la fe hacia Dios. Bueno, lo habíamos estado viendo también en otra traducción, pero básicamente dice lo mismo, la Biblia amplificada, básicamente dice lo mismo acerca de que tenemos que fortalecer nuestra creencia con la palabra de Dios. Al fortalecer nuestra creencia con la palabra de Dios, nosotros empezamos a caminar en un nivel totalmente de madurez. ¿Qué hace la madurez? Yo creo que nos despierta a nosotros los sentidos espirituales de cómo nosotros tenemos que actuar todos los días, ¿no? Nos da discernimiento de cómo nosotros tenemos que actuar todos los días, nos da la habilidad de entender qué es bien y qué es mal, nos da la habilidad de entender lo que tenemos que vivir nosotros personalmente como hijos de Dios, y no solamente personalmente como hijos de Dios, sino también colectivamente como iglesia. Así que bueno, madurez me revela a mí los derechos que Dios me ha dado.
madurez, nos revela a nosotros los derechos que Dios nos ha dado. Por eso es tan importante madurar, no quedarnos bebés, no quedarnos en las cosas elementales de la palabra de Dios, sino madurar, ¿no? Entonces, me revela a mí los derechos que Dios me ha dado. ¿Y cómo yo maduro? Bueno, ya se lo he dicho un montón de veces, o lo hemos hablado un montón de veces, que maduramos a través de escuchar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de escuchar hombres y mujeres ungidos como los pastores de Cosecha Mundial, que son hombres y mujeres ungidos a nivel, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, gente que tienen un mensaje de revelación. Y leyendo la palabra de Dios es otra de las formas que usted va a madurar y que usted va a poder caminar madurando, ¿no? Escuchando buenos testimonios de gente que han tenido resultados en diferentes áreas de su vida. Eso también le va a ayudar a usted a madurar, ¿no? Ahora, solo cuando se me revela a mí esos los principios de la palabra, mis derechos de la palabra, entonces yo voy a saber cómo vivirlos. Si no se me revelan, no voy a saber cómo vivirlos. Entonces, en el momento de necesidad, en el momento donde yo necesito la ayuda o poner en práctica algo, si no lo sé, no lo voy a poder usar. Pero el plan de Dios es que yo madure, que yo pueda vivir lo mejor que Él tiene para nosotros, para mí, para usted. Yo me pongo adelante, pero hablando de usted y yo, Dios tiene derechos y sus derechos son buenos, sus derechos son lo mejor, lo excelente. No, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero no nos quedemos ahí, tenemos que ir al punto de empezar a caminar en la excelencia, más allá de que lo bueno es bueno, ¿no? Lo agradable es bueno, lo perfecto es muy bueno, pero Dios quiere que nosotros avancemos hacia la excelencia. Y solamente en la excelencia es donde nosotros podemos entender nuestros derechos. Una de las cosas que yo creo que la iglesia se ha acostumbrado a tener más confianza en el modelo sociocultural, lo que la gente dice, lo que las noticias, lo que los medios dicen, y esa es una barrera para madurar, ¿no? Porque no podemos tener varias creencias dentro de nosotros. Tenemos que tener una creencia, una sola creencia. ¿Cuál es la creencia que tenemos que tener? La palabra de Dios. Esa es la creencia que tenemos que tener, una creencia fuerte, una creencia fuerte. De hecho, el apóstol y yo estábamos hablando acerca de que es muy fácil usar la palabra, bueno, yo estoy creyendo, pero eso no sirve. Aunque suena muy bien, yo estoy creyendo, o vamos a creer por esto, pero va más allá de eso, va más allá de decir yo estoy creyendo. No, tenemos que empezar a hablar de que nuestra creencia ya tiene todo aquello que ya Dios nos ha dado, porque la Biblia dice que el que cree es el que habla, ¿no? Creí, por lo tanto hablé. Creo que la Biblia lo dice así. Creí, por lo tanto hablé. Entonces, creí quiere decir que ya creyó. Entonces, yo puedo estar hablando lo que ya creí. Entonces, mi creencia tiene que ser fuerte, no en el sistema sociocultural, sino en el sistema del reino de Dios. Es lo mejor que a usted le puede pasar, que a mí me puede pasar, que a nosotros nos puede pasar. Y otro modelo que hay es el modelo socio-religioso, que también es un modelo que parece tener ganancia, que parece que es un modelo que tiene esperanza, que es un modelo que tiene paciencia, pero no, es un modelo, pero no es el modelo del reino de Dios. El modelo del reino de Dios es totalmente. Ahora, una de las cosas que hay que entender con el sistema sociocultural es que el modelo sociocultural lo que hace es traer temor.
Si usted ve los medios, si usted ve lo que la gente habla hoy en día, de hecho siempre habla temor. La gente siempre está en temor. No importa donde usted vaya, la gente va a estar hablando acerca de temor. Está hablando acerca de las cosas que no andan bien, las cosas que pueden estar sucediendo, las cosas que pueden pasar. Como hoy en día el caso del coronavirus, es todo lo que la gente habla. Pero bueno, hay que entender que nosotros podemos hablar palabra de Dios, la palabra de Dios, ¿no? Y más allá que estamos cubiertos con la sangre del Señor Jesús, usted no tiene que estarse cubriendo con la sangre del Señor Jesús, ya está cubierto, ya usted está cubierto. El Espíritu Santo vive dentro de usted. Muchas de las promesas del Viejo Testamento hoy son bendición para usted. Entonces usted no tiene que andarse cubriendo con la sangre de Jesús, ni cubrirse con el Espíritu Santo, ni cubrirse con las promesas, porque ese es un modelo incorrecto. Pero el modelo que yo le decía, el modelo sociocultural, es un modelo que causa temor. ¿Y qué hace el temor? El temor agarra los principios del reino de Dios que están en la vida de una persona y los hace increíbles. En otras palabras, la persona cree más en lo que el temor está diciendo que en los principios de la palabra de Dios, en los principios del reino. La persona empieza a decir, bueno, ¿será tan así? ¿Será tan así como la Biblia dice? ¿Será tan así? Mire que a mí me está yendo mal. Mire lo que le pasó al vecino. Mire lo que está sucediendo hoy a nivel mundial. Eso es lo que hace el temor. El temor viene y le roba a usted, nos roba a nosotros los principios de la palabra de Dios que fueron establecidos ahí adentro, en nuestro espíritu. Entonces, por eso los principios del reino de Dios o de la palabra de Dios nunca pueden estar en la mente, nunca pueden estar en la mente. Si usted cree que los principios de la palabra de Dios tienen que estar en la mente, hermano, entonces primero usted no va a madurar. Segundo, usted va a ser convencido por todo viento de doctrina que anda dando vueltas. ¿Por qué? Porque la mente le va a mentir a usted. La mente siempre le va a mentir a usted. Nos miente todos los días. Todos los días usted se levanta en la mañana y ya la mente está pensando un montón de cosas. Yo creo que el Hijo de Dios no tiene que pensar con la mente, tiene que pensar con el corazón. Está bien, la mente va a reproducir, si lo podemos poner así, lo que el corazón está pensando. Y si el corazón está lleno de la palabra de Dios, entonces eso es lo que la mente va a pensar. Eso es lo que la mente va a pensar. Es la única manera de renovar la mente cuando la palabra de Dios, los principios de Dios están en el corazón. El libro de Proverbios está lleno acerca de esos versículos que hablan acerca de cómo la palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón, ¿no? Conforme en nuestro corazón, o lo que nosotros pensamos en nuestro corazón, la Biblia dice que así somos nosotros. Mira lo que dice acá en Proverbios capítulo 7, verso 1 al 3. Dice así: hijo mío, Dios nos habla a nosotros como hijos. Es una buena oportunidad de decir, ese soy yo, gloria al Señor. Dice, hijo mío, obedece mis palabras. Dice, atesora mis mandamientos. Obedece mis mandamientos y vivirás. En otras palabras, vivir no solamente tener vida en el sentido natural, años de vida, sino es vivir diferente, es vivir en otro plano totalmente diferente al que el resto de la gente está viviendo. Dice, cuida mis enseñanzas como la niña de tus ojos. Wow, esto es impresionante, ¿no? Que Dios diga eso, que el Padre diga eso. Cuida mis enseñanzas como la niña de tus ojos. Dice, átalos a tus dedos, grábalos en lo más profundo de tu corazón. ¿Vio que no dice mente? No dice que hay que guardarlos o grabarlos en lo más profundo de la mente. Dice, en lo más profundo
del corazón. Qué tremendo, ¿no? Ahora, esta clase de compromiso con Dios y su palabra no es para cobardes. Yo sé que suena muy fuerte la palabra cobarde, pero cobarde es diferente que ser valiente, ¿no? Sería lo contrario a ser valiente. Y el plan de Dios es que usted y yo seamos valientes. Diga, el plan de Dios, póngalo de esta manera, diga, la voluntad de Dios es que seamos valientes. Una de las cosas que Dios le recalca a Josué una y otra vez ahí en el libro de Josué es que sea valiente. Nunca le dice sea cobarde, nunca le dice tenga temor. Ahora, sí le está advirtiendo las cosas que iban a venir contra él, porque iban a venir un montón de cosas contra Josué, pero Dios nunca le dice a Josué, nunca lo pone en el plano negativo de las cosas, sino lo lleva al plano positivo de las cosas. Qué tremendo, ¿no? Lo pone a él a pensar en el plano positivo de las cosas, ¿no? ¿Cuál es el plano positivo? La voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios para usted, como fue para Josué, es también para nosotros hoy, ¿no? Entonces, esta clase de compromiso que yo le estoy hablando acá, con el Padre y su palabra, es solamente para valientes, para personas determinadas que van a creerle a Dios por encima de cualquier movimiento, cualquier noticia, cualquier viento de doctrina, porque doctrina no solamente está hablando acerca de doctrina de la Biblia. Una oración es una doctrina, un pensamiento es una doctrina, es algo que usted cree, igual que la palabra de Dios, es una doctrina, es una enseñanza, todo es una enseñanza. Entonces es importante que nosotros podamos entender que solamente los valientes escogen lo correcto. ¿Por qué? Porque se determinan. Ahora, yo estaba mirando la palabra obedecer, obedece. Ahí dice en Proverbios, dice, obedece mis palabras, atesora mis mandamientos. Y repite otra vez, obedece mis mandamientos y vivirás. Entonces yo estaba mirando, empecé a mirar un poco lo que quiere decir la palabra obedece o obedecer. Y realmente quiere decir esto, es hacer la voluntad, en el caso nuestro, hacer la voluntad del Padre, aunque lo sociocultural me diga que no. Porque la sociedad no le va a venir a decir a usted, no lo haga. Pero con el pensamiento que ellos tienen, con lo que la gente dice, con lo que el sistema del mundo dice, le están diciendo a usted que no lo haga. Ahora, obedecer es hacer la voluntad del Padre, aunque lo sociocultural le diga a usted que no. Hacer la voluntad de Dios, aunque lo socio-religioso le diga a usted que no. Segunda definición de la palabra obedecer es sacrificio, porque es un sacrificio, porque va en contra de todo. Es renuncia, es una renuncia que usted y yo tenemos que hacer, y es una negación a lo que está dando vueltas en mi entorno. Recuerda cuando Jesús le dijo a la gente que lo estaba escuchando, Jesús dice, aquel que no lleve mi cruz, no puede ser mi discípulo. Recuerden que está ahí en uno de los evangelios. ¿Qué estaba diciendo él? Aquel que no se niega a hacer mi voluntad, aquel que no se niega a creer como yo creo, no puede ser mi discípulo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un precio que hay que pagar. Entonces, ¿dónde está el éxito? El éxito está en la obediencia, y el éxito está también en guardar la palabra en lo más profundo del corazón. Si no se guarda la palabra en lo más profundo del corazón, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque cuando vamos a necesitar esa fuerza renovadora, esa fuerza transformadora, no la vamos a tener. Entonces, madurez es muy, muy
muy importante. Entonces es guardar la palabra de Dios en lo más profundo de nuestro corazón, no en la mente. Esto hay que aclararlo, porque en estos momentos difíciles que se están viviendo, si la palabra de Dios no está en el corazón, entonces el cristiano va a ser robado, el Hijo de Dios va a ser robado por diferentes vientos de doctrina. Amén. Así que guardar la palabra de Dios en lo más profundo de nuestro corazón es lo que dice Proverbios. Guarda mi palabra en lo más profundo de tu corazón, ¿no? Si la gente guarda o cree que está guardando la palabra en la mente, ¿qué es lo que le pasa a la gente en un momento de crisis? Se desespera. Y acá no estamos hablando solamente lo común de la gente por se. Estamos hablando acerca de todo el mundo, los profesionales, todos, para decir todos. ¿Qué les pasa? Se desesperan. Ahora, nosotros, más allá de que nosotros guardemos reglas y guardemos las normas que están imponiendo, por lo menos en este tiempo que nos están imponiendo, pero nosotros tenemos que entender de que no tenemos que desesperarnos. Tenemos que estar tranquilos. Si podemos decir la palabra tranquilo, en paz, más, para hacerlo más bíblico, en paz, ¿no? Ahora, ¿por qué la gente se desespera? Por eso, porque la mente no tiene la capacidad de gobernar los ambientes. Ahora, el corazón sí tiene la capacidad de gobernar los ambientes, pero ¿dónde es que tiene que estar la palabra de Dios? Bueno, dice la Biblia, en lo más profundo del corazón. Ahí es donde nosotros podemos gobernar ambientes. Ahí donde usted y yo podemos gobernar ambientes. Amén. Entonces el temor usa la mente para provocar un estado emocional de desesperación. Miren lo tremendo. El temor usa la mente para provocar un estado emocional de desesperación. Si la palabra de Dios está en el corazón, entonces, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir vida, va a producir paz, va a producir gozo, va a producir tranquilidad. Y tranquilidad es totalmente diferente a la desesperación. ¿Y qué es lo que hace la desesperación? No le permite a la persona estar en paz. En una persona que no está en paz, ¿qué es lo que le sucede? Empieza a cometer errores, empieza a cometer un montón de errores. Al no haber paz, la fe no puede ayudar porque tus ojos o nuestros ojos están puestos en otra cosa totalmente diferente, que es que la desesperación, ¿no? La desesperación. Entonces nuestros ojos están puestos en la desesperación. Entonces, más allá de que podamos decir, estoy confesando la palabra, pero hermano, la estás confesando desesperado, no en paz. Y al confesar la palabra, si usted está desesperado, no le ayuda en nada, porque estás bajo temor, ¿no? La Biblia dice ahí en el Salmo 91, que es algo que yo he escuchado mucho en estas semanas, por muchos medios. La gente lo pone en Instagram, lo pone en Facebook, lo pone en videos, hablando acerca de que el Señor es nuestro pastor, ¿no? Jehová es nuestro pastor. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Está por todo lado. Pero hermano, eso no ayuda si la gente está desesperada. ¿Por qué? Porque es nada más algo que supuestamente lo ponemos como ayuda espiritual, pero la ayuda espiritual, ¿sabe de dónde viene? Viene de lo más profundo de la palabra de Dios que hay en su corazón, ¿no? Entonces, tus ojos tienen que estar puestos solo en la palabra. Tus ojos, mis ojos, nuestros ojos tienen que estar puestos solamente en la palabra. Mire este ejemplo. Yo le quiero mostrar algo acerca de el Señor Jesús. Dice la Biblia en Lucas capítulo
4, Lucas capítulo 4, verso 16, dice así. Dice, llegó a Nazaret donde se había criado. En otras palabras, donde él había vivido, ¿no? Y según su costumbre, entró a la sinagoga el día de reposo y se sentó a leer. Ahora, mira lo tremendo. Vamos a leerlo otra vez. Dice, llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Pero dejemos la parte de levantarse a leer a un costado. Vamos a ver la otra parte. Dice, llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre. No dice la costumbre, no dice la obligación, no dice que lo obligaron a ir, no dice que bueno, y decidió ir porque bueno, no tenía otra cosa para hacer. No dice según su costumbre, según su costumbre. La sociedad, ¿de qué está hecha? De costumbres. Todos nos acostumbramos a hacer algo. Bueno, miren lo tremendo acerca del Señor Jesús. Tenía la costumbre de ir a escuchar la Escritura. Él tenía la costumbre. Y a veces estamos hablando del Señor Jesús, no estamos hablando acerca de otra persona. Estamos hablando del Hijo de Dios, igual que usted es un Hijo de Dios. Pero dice la Biblia que Él tenía una costumbre. ¿Cuál era su costumbre? Ir a escuchar la palabra de Dios el día de reposo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Me parece a mí que la necesitaba ir a escuchar la palabra de Dios. Yo necesito escuchar la palabra de Dios. Tengo que hacerme una costumbre de venir a la celebración. Tengo que hacerme una costumbre, hermano, no porque yo vivo en la ciudad donde yo vivo y me facilitan a mí por YouTube o por el medio que sea, por la red social que sea, que me facilitan a mí escuchar el mensaje de la palabra y me quedo en la casa nada más porque, bueno, ellos lo están pasando por internet. Usted me puede decir a mí, bueno, en ese tiempo no había YouTube, no había nada, entonces Jesús tenía la costumbre de ir a escucharla a la sinagoga. Pero si vemos lo tremendo que después, si usted lee el libro de Marcos, lea el libro de Marcos y se va a encontrar lo que le pasó a él después de muchos años de tener una costumbre de ir a escuchar la palabra de Dios. Él sabía que la palabra de Dios le ayudaba para vivir bien. Su costumbre era escuchar la Escritura. Al escuchar la Escritura, maduró en muchas áreas de su vida y al madurar en muchas áreas de su vida, él podía vivir. ¿Cuál es el lema que tenemos? Él podía vivir establecido y próspero. El Señor Jesús podía vivir establecido y próspero. Ahora, mira lo tremendo. Me parece a mí que él necesitaba la palabra de Dios para vivir bien. Porque dice, su costumbre, en el día de reposo iba a escuchar la palabra de Dios. Amén. Algo personal, algo que él se había decidido hacer, algo personal. En otras palabras, no había excusas para no ir a escuchar. Cuando usted tiene una costumbre, no tiene excusas. Si usted no tiene esa costumbre, entonces tiene excusas. Y el plan de Dios no es que usted tenga excusas. El plan de Dios es que usted sea una persona de buenas costumbres. Le va a ayudar a madurar. Me ha ayudado a mí a madurar y le ha ayudado a un montón de gente a madurar. Así que es importante que nosotros podamos tener buenas costumbres. Amén. Así que entonces, ¿qué hacía él? Iba a escuchar la palabra de Dios. Tener costumbres como las que tenía Jesús nos lleva a nosotros a estar preparados a tiempo y fuera de tiempo. Miren lo tremendo. Tener costumbres como las que tenía el Señor Jesús nos lleva a nosotros a estar preparados a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, a tiempo y fuera de tiempo es que nosotros podemos tomar decisiones en el tiempo correcto como fuera del tiempo correcto. Podemos tomar buenas decisiones. Amén. ¿Qué
Hay una idea dentro de las comunidades cristianas o comunidades religiosas de que no tengo tiempo de ir a escuchar la palabra de Dios, los días de celebración. Esa idea es diabólica. Viene de la naturaleza de la carne. ¿Por qué? Porque la carne no le gusta hacer esto. Lo dice ahí en Gálatas, que las obras de la carne son destructivas para su salud espiritual, hermano. Son destructivas para mi salud espiritual también, para todos nosotros son destructivas. Entonces, esa idea de decir, no necesito ir a escuchar la palabra de Dios, es una idea diabólica. Por eso, el modelo, lo que yo hablaba hace un ratito, el modelo socio-religioso es una idea equivocada de lo que es Dios. El modelo socio-religioso es una idea equivocada de lo que es Dios. ¿Por qué? Porque ese modelo no me permite a mí conocer a Dios. Me permite conocer una religión, un mensaje, me permite a mí estar en un lugar y supuestamente ser atendido bien, ir y no tomar notas, sentarme nada más a escuchar. Es un modelo que Dios no apoya. ¿Por qué? Porque no le permite a usted experimentar la vida abundante en todos los sentidos que Dios tiene para usted. Entonces es un modelo, es una idea equivocada de lo que Dios es. ¿Dónde se cumplió según la Biblia lo que él leyó del libro? Recuerda que dice después, y se levantó a leer, ¿no? Y bueno, empezó a leer lo que después dice la Biblia, ahí en Lucas en el capítulo 4, lo que el Espíritu decía de él. Pero, ¿dónde fue que se cumplió lo que la Biblia o la Escritura decía de él? En su costumbre. Si él no hubiera estado ese día ahí en su costumbre, no se hubiera levantado a leer, entonces la profecía no se hubiera cumplido. Pero ¿dónde estaba él? Donde estaba su costumbre, en el día de reposo, ¿no? Si él no hubiera estado allí, no se hubiera cumplido nada de él. Entonces Jesús estaba tan seguro que de lo que le iba a pasar, que nada le iba a impedir estar donde le iba a suceder lo que ya había sido profetizado para él. Déjeme volvérselo a repetir esto. Jesús estaba tan seguro de lo que le iba a pasar, que nada le iba a impedir de estar donde le iba a suceder lo que ya había sido profetizado por él. Mire lo tremendo, mire qué cosa más tremenda. Entonces, él pagó el precio de estar donde sabía que le iba a suceder lo que ya estaba profetizado por él. Se lo voy a repetir, él pagó el precio de estar donde él sabía que le iba a suceder lo que ya estaba profetizado para él. Hermano, tal vez lo que Dios le quiere decir a usted, un mensaje en la celebración, ahí es donde usted tiene que estar, porque ese es el momento preciso de Dios, cuando Dios le quiere hablar a usted de cambio, de transformación, de sanidad, de restauración en su matrimonio, de lo que sea. Aún en estos tiempos, bueno, hoy tenemos restricciones a nivel nacional, como también hay muchos países a nivel internacional que tienen restricciones, no pueden salir de sus casas. Acá en Argentina se está trabajando en eso ahora, pero bueno, ahora lo estamos haciendo por YouTube, que usted pueda escuchar el mensaje a través de YouTube, para que usted pueda estar establecido y próspero. Pero bueno, cuando tenemos libertad de escuchar la palabra de Dios, deberíamos tener una costumbre de venir a la celebración y escuchar, ¿no? Pagar el precio de algo, para pagar el precio de algo se necesita obediencia, sacrificio, renuncia y negación. Mira lo tremendo. Jesús podía haber estado, no sé, haciendo otra cosa.
en ese día de reposo, ¿no? Podía haberse quedado en la casa, porque los judíos no podían salir a la calle, tenían que quedarse en la casa. Pero él iba a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Era su costumbre. Era su costumbre. ¿Por qué? Porque él sabía que al escuchar la escritura a él le iba a ir bien. Pero ¿qué elementos tuvo que desarrollar él en su vida? Número 1, obediencia. No solamente obediencia a ir a escuchar, sino obediencia a hacérsele una costumbre a él. Sacrificio, ¿no? Porque es un sacrificio levantarse a la mañana o venir a la celebración, ya sea a la noche o a la mañana o al mediodía, al horario que sea. Es un sacrificio. Renunciar a un montón de cosas. Hay que renunciar a un montón de cosas, ¿no? No me voy a poner yo a decir qué cosas tenemos que renunciar, pero hay un montón de cosas que hay que renunciar, ¿no? Y negación también a un montón de cosas. Entonces, el modelo de Dios es un modelo que sigue trabajando y avanzando, pero se avanza a través de la iglesia. Por eso la iglesia tiene que estar preparada, por eso la iglesia tiene que ser una iglesia madura, una iglesia que puede demostrar con lo que ella vive que es una iglesia madura. Mira lo tremendo, Jesús dijo esto después, Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Escuche lo tremendo, Jesús dijo esto después de estar en su costumbre, después cuando le tocó a él ir a predicar el mensaje de la palabra de Dios. Una de las cosas que él dijo es, por haber escuchado, por tener una costumbre, él dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Eso está ahí en San Juan capítulo 5, verso 17, dice, pero él le respondió, hablándole acerca de los judíos que estaban cuestionando lo que él estaba haciendo, él le dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Miren lo tremendo. ¿Cómo sabemos que Dios trabaja? Cuando maduramos, cuando estamos establecidos, cuando vivimos establecidos y prósperos por dentro. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Número 1, lo que el Padre ha puesto en mis manos es enorme, es gigantesco. Cuando Él dice, mi Padre trabaja y yo trabajo, y yo también trabajo, lo que Él estaba diciendo, número 1, lo que el Padre ha puesto en mis manos es enorme. Y solamente una persona establecida y una persona próspera puede llevar adelante algo enorme, algo gigantesco, algo poderoso que Dios ha puesto en sus manos, ¿no? Ahora lo tremendo de Jesús es que Jesús también está diciendo, el Padre ha puesto en mis manos algo enorme. Y no era sanar, más allá de que la segunda cosa después de la predicación de él era sanar a gente, ¿no? Pero su plan no era predicar o sanar, su llamado era ir a morir. Ahora, pero mira lo tremendo. Jesús está diciendo, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Número 1, el Padre ha puesto algo en mis manos tremendo, pero que se puede concretar. Se puede concretar, ¿no? Por eso, Jesús hablando, no voy a permitir que nada me distraiga de trabajar codo a codo con el Padre. Mira lo tremendo, trabajar codo a codo con el Padre. En otras palabras, Él y yo somos el mejor modelo de cómo hacer las cosas. Nosotros tenemos que decir lo mismo, porque el Señor Jesús sigue trabajando hoy. Si Él trabaja, yo trabajo. En otras palabras, Él nos ha dado algo tremendo para hacer en esta tierra a nosotros. Y la podemos hacer. Número 2, para terminar. Si yo no las hago, así que del trabajo que Él tenía que hacer, en este tiempo no habrá un modelo para que los que tienen que hacerlas después de yo, o después mío, ¿no? Jesús está diciendo, si yo no las hago en este tiempo, número 2, lo que el Padre trabaja y yo también trabajo, si yo
no las hago, las obras que Él estaba haciendo, no habrá un modelo para seguir. Usted y yo no tendríamos un modelo para seguir. Mire lo tremendo, mire lo tremendo. Entonces, lo bueno de madurar, lo bueno de ser personas que hemos madurado, que estamos establecidos y prósperos en este tiempo en la tierra. ¿Cómo se logra eso? Bueno, ejercitando estos principios de la palabra de Dios. Amén. Así que bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Gracias, gracias, gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias por los principios reveladores que nos llevan a nosotros a experimentar algo totalmente diferente, Señor. Y Señor, oramos que cada día tú nos sigas dando más revelación de tus principios, de lo que está escondido dentro de lo que está escrito, para llevar la iglesia a que esté establecida, que esté próspera, dentro de la creencia que ellos tienen en ti y dentro del mensaje que los dones están hablando. Y Padre, en ese tiempo que hay un temor en la sociedad, oramos por la sociedad, decretamos por la sociedad, oramos el bien, decretamos que el bien es mayor que el mal, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, la semana que viene vamos a estar haciendo 2 celebraciones online también, viernes y sábado. Así que bueno, les invitamos a estar allí pegados a YouTube, pegados en este momento. Bueno, este mensaje lo vamos a pasar por la radio para que aquellos que no tienen YouTube lo puedan escuchar. Así que bueno, usted va a poder tener esa facilidad de poder escucharlo por la radio. Pero la semana que viene vamos a estar dando 2 mensajes, viernes a la noche y sábado a la noche. Así que bueno, les invitamos a escucharlos. Y bueno, estamos con ustedes, el apóstol y yo sé que todo el liderazgo de aquí de Olavarría y a nivel mundial, estamos con ustedes, apoyándoles, fortaleciéndoles, creyendo de que esta epidemia que está viviendo hoy el mundo no puede afectar los hijos de Dios. Ustedes se hacen invisibles a esta epidemia, a este virus que anda dando vueltas. Eso no quiere decir que usted no se tiene que cuidar. Cuídese, cuídese, cuídese. Si el gobierno está poniendo restricciones y hay un protocolo que tenemos que obedecer, lo vamos a obedecer al pie de la letra. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Chao, chao.